gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Vamos a considerar cuál es el diseño de Dios, ese diseño que se distorsiona y que se ha distorsionado en el tiempo, ¿sí? Y que Dios, el Espíritu Santo, hoy ha querido renovar, ha querido restaurar, ¿sí? El ministerio apostólico, porque se hace difícil y se ha hecho difícil en algunos niveles, ¿sí? En algunos lugares para la restauración de este ministerio, ¿sí? Porque hay dificultades que vemos acá, por ejemplo, como las tenía el apóstol Pablo, porque acerca de su ministerio apostólico había una tela de duda. Dice así, en 1 Corintios 9, versículo 1, dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Sí, como les decía, se levantan dificultades, ¿sí?, que impiden y que estorban la implementación del apostolado. Por ejemplo, se aduce y se argumenta de que hay falsos apóstoles. Y el apóstol también habla acerca de esto. También hubo falsos maestros y hubo falsos profetas en el pueblo, como también los habrá entre ustedes, ¿sí? Hay malas referencias, hay personas que han distorsionado y que han asumido este ministerio apostólico de una manera inadecuada, no como corresponden las escrituras, ¿sí? Más, el hecho de que existan esos personajes no autoriza para uno decir que no hay apóstoles o que uno se cierre a lo que es implementar el ministerio apostólico y montarse en esa reforma apostólica que forma parte de esa reforma protestante en la cual el Espíritu Santo sigue impulsando a la iglesia con el propósito de que ésta tenga una funcionalidad más eficiente, porque fue Dios el que puso en la iglesia primeramente apóstoles y fue Dios el que dio el diseño y fue Dios el que puso estos peritos arquitectos, ¿sí? Para que ese diseño, ese desarrollo de manera adecuada a la palabra, de acuerdo al diseño de Dios, le dé fuerza, le dé contundencia, le dé un desempeño eficiente a la iglesia como tal, que es una estructura y que es un cuerpo terrenal, pero que es un cuerpo espiritual. Es terrenal, pero es celestial. Y como tal, tiene un diseño diferente y tiene un gobierno diferente. Y vamos a hablar un poco de esas cosas, ¿sí? Se levantan conceptos teológicos errados, ¿sí? Que ya no hay apóstoles. Incluso hay de los más descabellados. Porque, por ejemplo, una vez escuché a una persona decir: no, es que Pablo fue el último apóstol. Porque él dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y dice: a mí como el último de todo, como un abortivo. Pero recuerde que allí viene hablando el Señor, es de el último a quien le apareció el Señor Jesús. Debemos leer con cuidado las cosas. Y estas son cosas que se predican y que se han enseñado que no tienen sentido, ¿sí? Porque no se está hablando acerca de que Pablo fuera el último apóstol, sino que fue el último a quien el Señor se le presentó o se le reveló, se le presentó delante de él y le hizo aquel llamado, ¿sí? Hay estructuras eclesiásticas instituidas, ¿sí? Que son inadecuadas, ¿sí? Por ejemplo, donde el gobierno se le ha entregado a una figura como un superintendente, como un presidente, y ese presidente cíclicamente se nombra a otros, se hacen unas elecciones, dura por 2 años y se establece la democracia, incluso se ponen diferentes candidatos para ver quién va a ser el que va a dirigir la iglesia, y se hacen incluso planchas, y porque yo voy a ser el presidente, y va a ser el vocal, y va a ser el otro, y va a ser el otro, y así se ha distorsionado el diseño de Dios. Reconozcámoslo. Y se ha distorsionado con esas estructuras, ¿sí? Esas estructuras
Y esa puja por, que es otro aspecto, ¿sí? Una puja por la autoridad. No quiere reconocerse el ministerio de los apóstoles porque las personas piensan que entonces ellos no van a tener oportunidad y que va a haber una persona autoritaria que va a permanecer allí. Bueno, Dios fue el que puso primeramente apóstoles. Y si Dios hizo ese diseño, ¿quién puede hacer uno mejor? Nadie, obviamente, ¿sí? Entonces, pero se hacen otros diseños y hay un empeño en que ese diseño se mantenga, ¿ok? Y todo esto y esta puja es porque el ministerio apostólico requiere permanencia, es innata en él, esa permanencia, ¿sí? Entonces, bueno, vienen todas esa contienda, ¿sí? Y algunas veces se cede algún espacio y se hace un cambio de nombre. Bueno, ahora no vamos a llamarle superintendente ni presidente, llamémosle apóstol, ¿sí? Ok, le llamamos apóstol, pero los procedimientos en la iglesia, en la institución, en el concilio, qué sé yo, en todos los nombres que tienen, ¿sí? Siguen siendo los mismos, sigue siendo la misma democracia, sigue siendo colocando nombres allí humanamente y colocándole figuras terrenales. Recuerde que sabemos que la iglesia es terrenal, pero es celestial, ¿sí? Figuras terrenales administrativas para que dirijan a la iglesia. Entonces estas son cosas que estorban la implementación del ministerio apostólico. Y bueno, si nosotros queremos darle un poco de más entendimiento a esto, pensemos en lo que es el gobierno bíblico, ¿sí? El gobierno bíblico legítimo de la iglesia, como punto número 7. El anterior era el número 6, ¿sí? Ya lo leímos, ¿verdad? Muchas veces. Dios puso en la iglesia, en capítulo 12, versículo 28 de Primera de Corintios, primeramente apóstoles, ¿sí? Pero hemos visto y vemos en la iglesia hoy en día diferentes tipos de gobierno. El gobierno episcopal, ¿sí? El gobierno presbiteriano, el gobierno congregacional, ¿sí? El episcopal, donde hay una persona que dirige todo, que manda todo, que en fin. Y en el otro hay un presbiterio o un consistorio o una junta directiva, ¿sí? Que, digamos, es la que gobierna la iglesia. Y en otro se asume una figura congregacional completamente, ¿sí? Donde la iglesia hay que consultarle todo lo más mínimo para comprar hasta algunos artículos de limpieza. Hay que reunir a la iglesia. Bueno, todas esas formas ha tomado la iglesia, ¿ok? Y a veces esos ministerios o esos presbiterios o esos consistorios o esa junta directiva invaden el terreno del pastor y muchas veces lo remueven, no lo dejan pastorear o si no lo hace la congregación. En fin, querido hermano, en verdad han sido disfuncionales, ¿sí? La iglesia tiene que volver a su diseño original. La iglesia debe volver a su gobierno apostólico, un gobierno apostólico en el Espíritu Santo, ¿sí? Porque se dice, no, pero es que así eligieron a Matías. Bien, eligieron a Matías, allá empezando el libro de los Hechos, ¿sí? Era la fórmula que ellos tenían y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías, ¿sí? Que estaba puesto frente a otro candidato allí y la suerte cayó sobre él. Pero eso era, digamos, la luz que había, la revelación que había hasta ese capítulo del libro de los Hechos. Más recuerden que en el capítulo 13 de ese mismo libro de los Hechos ya no es esa manera que se utiliza, sino que es en oración y ayuno cuando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. No en una convención donde se hizo tal elección o tal o cual cosa. Algo un poco fuerte porque a veces hay que sacudir esa fórmula, esas estructuras que han estado deteriorando la obra de la iglesia. Entonces, los apostolados, ¿sí? Los apostolados tienen alguna configuración específica, ese otro aspecto, el punto número 8, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo decía de sí mismo, yo fui constituido
predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Entonces él se consideraba predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y por otro lado encontramos donde en aquel tiempo, cuando se ve que Pedro fue enviado a la circuncisión, y dice que se dieron la diestra de compañerismo Pedro y Pablo, y uno fue enviado a la circuncisión, o sea, a predicarle a Israel, ¿ok? Y el apóstol Pablo recibió el evangelio de la incircuncisión, o sea, llevar el evangelio a los gentiles, a las naciones, como de hecho lo hizo. Entonces uno tenía una configuración, otro tenía otra configuración. Así hoy en día un apóstol puede ser más maestro, otro puede ser más fundador, otro puede ser más, qué sé yo, asesor, otro puede ser, tiene señales de milagro y todas esas cosas. Bien, entonces toman diferentes formas, ¿sí? Hay apóstoles evangelistas, apóstoles fundadores, apóstoles maestros, en fin, apóstoles pastores, incluso, ¿sí? Entonces, los ministerios apostólicos tienen diferentes configuraciones y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Finalmente, en el punto 9, vemos que Pablo fue el gran apóstol, ¿sí? El gran apóstol de la iglesia. Hubieron 3 grandes apóstoles, ¿sí? Pedro, Juan y Pablo, ¿sí? Pedro, Juan y Pablo. Pero el mismo Pedro, allá en el libro de la segunda de Pedro, capítulo 3, dice: y así como nuestro hermano Pablo, en muchas de sus epístolas, comenta él, nos habla de cosas profundas, cosas que son difíciles de entender y que algunas personas tuercen, como también a las otras escrituras. Y eso le da un rango de escrituras a aquellas epístolas, aquellas palabras que enviaba por el Espíritu Santo el apóstol Pablo, ¿sí? Pero también vemos que Pedro, aunque incluso en alguna ocasión hubo un impasse fuerte que se registra ya en el libro de Gálatas, porque Pablo dijo abiertamente: estaba andando en hipocresía Pedro, y entonces yo lo confronté a él, y aún el mismo Bernabé, dice él, quería ser arrastrado a la misma situación. No obstante, no hubo ningún rencor, esto fue mucho después, para reconocer Pedro esa connotación, esa jerarquía que tenía Pablo como el gran apóstol, ¿sí? El gran apóstol que defendió a la iglesia, que llevó el evangelio a las naciones lejanas, a los lugares más recónditos, ¿sí? De aquel entonces, digamos, a pie, a caballo, en barco, por mar, por tierra, en naufragio, en vivencias, ¿ok? Pero ese evangelio lo iba llevando el gran apóstol Pablo, ¿en qué? En sabiduría y en poder. Él decía: el Cristo que yo predico es sabiduría y poder de Dios, ¿ok? Y esas epístolas de él eran epístolas doctrinales que debían ser distribuidas, pero aparte de sus epístolas, dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Entonces era un evangelio de palabra, de sabiduría, de magisterio, pero también de poder. Bueno, esa era la gracia del apóstol Pablo, que fue el gran apóstol sin duda, ¿sí? Y se enfrentó a situaciones terribles, como decía, ¿sí? Tormentas, acosos, persecuciones, lo apedrearon varias veces, le dieron con vara, lo atormentaron, padeció hambre, en fin, tantas cosas, ¿sí? Que le dan ese prestigio, ¿sí? Del gran apóstol. Entonces, podemos decir todas estas cosas en cuanto al ministerio apostólico, pero ya finalmente quiero enfatizar que el diseño de Dios se va distorsionando en el tiempo, y es obvio que hoy en día se ha distorsionado mucho, ¿sí? Si buscamos el modelo original en el Nuevo Testamento, vemos que hay
una distorsión. Entonces se necesita que un Ezequías, un Josías, un Esdras, un Nehemías se levante para que sea vuelto esto a su diseño, a su forma original, que es lo que significa la reforma y que fue a lo que se abocó Martín Lutero con respecto a las escrituras, pero después los anabautistas con respecto a la forma de bautizar correctamente, y así otros y otros y otros. Dios ha venido usando para volver a su iglesia a ese diseño, a ese diseño original, y que el apóstol funcione como lo que es el perito arquitecto, la persona que conoce el diseño y que puede llevar a la iglesia a ese tiempo de victoria. Que Dios les bendiga. Esto ha sido el Ministerio de los Apóstoles.